primer lugar vamos a hablar sobre la conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Él sabía que era alimento para el alma, pues él dijo: yo soy el pan de vida. Y lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35, donde dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En segundo lugar, Jesús sabía que su vida iluminaría a las personas. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También vemos que Jesús sabía que sus ovejas serían conducidas a pastos verdes. Por eso él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Además de esto, Jesús dijo que Él era el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Por eso hablamos de la conciencia que Jesús tenía de su misión, de lo que Él tenía que hacer, de las tareas que tenía que desarrollar como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesús sabía que tenía el poder de la resurrección, y él lo dijo en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piense en todos esos yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y lo puede encontrar ahí en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué entendemos por todo esto? Que Jesús sabía quién era. Ahí es donde está el punto del asunto. Jesús sabía bien quién era. Y esto es el éxito en el liderazgo de cualquier persona, en cualquier posición, tener clara conciencia de quién es uno. Imagínese usted de un líder que se quede con dudas: no sé quién soy, no entiendo mi llamado, aún no he entendido para lo que Dios me quiere, no sé para dónde va la célula, a veces me siento inseguro, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona no tiene conciencia de sí, sino que está siguiendo una posición en la que la han colocado, ya sea por obligación, ya sea por simple selección, ya sea por influencias o alguna otra cosa, pero no tiene clara conciencia de sí. Un líder que no tenga clara conciencia de quién es, cuál es su misión, cuál es la visión, ese líder definitivamente va a fallar. Se va a ver envuelto en serios problemas y finalmente, como decimos en América Latina, terminará tirando la toalla. Pero en cuanto a Jesús, él sí sabía cuál era su misión. Y usted podrá verlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí está él bien claro. No busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es parte de su conciencia. Jesús nos enseña que el verdadero líder de Dios ha sido llamado por él, y que el que es nacido de Dios sabe
que sus fuerzas no dependen de sí mismo, sino de Dios, y que finalmente de Él es el poder y la gloria y no de nosotros. Definitivamente que Jesús de Nazaret era un líder con conciencia de sí mismo. Vino a romper cadenas de opresión, vino a darnos la libertad, nos vino a dar vida y vida en abundancia, a romper con todas las cadenas del enemigo. Él sabía que tenía que hacer esto, él sabía que tenía que dar su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Jesús tenía una clara concepción de su trabajo como Mesías, de su misión mesiánica. Él estaba definitivamente bien claro en lo que él tenía que hacer. Y ustedes como líderes, hombres y mujeres, también todos estamos llamados a tener una clara conciencia de nosotros mismos y de lo que vamos a hacer. En segundo lugar, Jesús era un líder con objetivos y metas claras. Él sabía lo que tenía que alcanzar. Él sabía lo que debía hacer. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y aquí es donde está la misión de él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no fue un hombre sin metas ni objetivos a desarrollar. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que alcanzar. Con los ejemplos anteriores nos damos cuenta que él sabía lo que quería y que estaba muy claro en cuanto a la misión que debía realizar. Era un hombre que contaba con un itinerario claro y definido, lo cual vemos claramente en el siguiente pasaje. Juan capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ahí vemos nosotros que está establecido: tengo que ir a Galilea y estas son las cosas que voy a hacer. Tengo que ir a Samaria y estas son las cosas que debo hacer. Jesús era el líder que entendía su agenda con claridad. Lucas capítulo 4 del 43 al 44 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Él ya tenía en su mente claro: hay que ir a estas ciudades, hay que ir a estos pueblos, hay que entrar en tales y cuales sinagogas. Estas son las personas con las que me interesa hablar. Es decir, Jesús tenía bien definida su agenda, con sus objetivos y sus metas bien claras. En tercer lugar, y esto vamos a aprender también nosotros, Jesús nos dice y nos enseña que es necesario tener un plan de acción. Es necesario desarrollar las metas, los objetivos, pero haberlas definido con anticipación. Jesús deseaba que sus discípulos aprendieran que nadie logra sus propósitos principales en la vida si no sabe planear. La planificación de las estrategias, el alcance de las metas y el logro de los objetivos requieren de tiempo y dedicación antes de lanzarnos a nuestra empresa. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, Jesús está hablando aquí de saber hacer los cálculos para el gasto. Es necesario tener bien claro qué es lo que vamos a hacer. Está hablando de poner los cimientos, está hablando de los pasos a dar. Así es en todo, mis amados y mis amadas. El líder tiene que tener bien definidos los planes, las estrategias de lo que quiere realizar. En caso de que cuando le advirtieron sobre la amenaza que venía con Herodes, Jesús reveló que su plan de acción ya estaba marchando y que él sabía bien cuándo terminaría su obra. Lucas 13:31. Veamos lo que dice Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lo estaban amenazando, lo estaban queriendo bloquear los propósitos que él tenía, pero él definitivamente les hace saber qué es lo que en realidad va a desarrollar según el plan que él tiene. Por otra parte, no solamente reveló que el plan era cubrir todo el mundo con su mensaje y el testimonio de poder de sus discípulos, sino que también que el plan no terminaba ahí. ¿Ok? Voy a salir, vamos a ir primero a Jerusalén, vamos a andar en estas aldeas, vamos a ir a las otras ciudades, se va a compartir el evangelio, luego vamos a salir a otras ciudades fuera de Israel, y en esto él estaba pensando, los discípulos van a continuar con la obra, la agenda no se termina con mi vida, la agenda debe continuar. Y Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El plan de Jesús todavía va más adelante que el anterior. Se pensaba que solo eran las ciudades de Israel, ahora Jesús está hablando que es también en todo el mundo, pero no termina ahí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 2 al 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué hermoso esto. Quiere decir que la agenda de Jesús no se agotaba con el pueblo de Israel, ni se agotó con el mundo, sino que la agenda continúa preparándonos una morada celestial. Aquí viene otro punto interesantísimo. Jesús de Nazaret supo capacitar a sus discípulos. Y esto es lo hermoso de la agenda de Jesús. Se manifestó como el maestro de maestros, un maestro por excelencia, respaldado totalmente por el poder de Dios. Su mensaje fue acompañado por obras de poder, pero también sus obras de poder fueron en sí mismas, un poderoso mensaje que ha pasado de siglos a siglos a siglos. Jesús no fue un maestro encerrado en la sinagoga, aunque tuvo momentos de enseñanza dentro de ellas. Jesús fue el maestro del camino. Era en el camino donde él hacía tal o cual cosa. En los poblados hizo milagros, maravillas y portentos. Fue de casa en casa haciendo obras de amor. Enseñó muchas cosas a sus discípulos. Por eso hablo de que Jesús era el líder que sabía capacitar. Les enseñó a amar a sus enemigos, a orar a Dios refiriéndose a Él como a Padre,
a tener compasión por los enfermos, a reprender las obras del diablo, a someterse a las autoridades, a no hacer uso de la venganza ni amar las riquezas materiales, pero sí las celestiales. Jesús enseñó a amar al prójimo como a uno mismo y a Dios por sobre todas las cosas, a experimentar el don sanador del perdón, a hacerle frente también a la tentación. Las enseñanzas de Jesús fueron muchísimas, más hasta el punto tal que el apóstol San Juan decía en el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús de Nazaret también era el líder que supo delegar. Qué hermoso esto. Saber, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer lo otro, ven, haz esto, haz aquello. Jesús sabía delegar. Y eso es un éxito para cualquier líder, el hecho de saber delegar. Es más productivo poner 10 hombres a trabajar que uno solo haga el trabajo de 10. Delegar es simplemente dar a otros instrucciones y motivaciones necesarias para completar una tarea en particular. Esto lleva tiempo y paciencia, pero es un beneficio a largo término. Veamos algunos ejemplos acerca de cuando Jesús dio ciertas instrucciones a sus discípulos. Mateo 14, 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Está dando una orden, esto es un imperativo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. En Mateo 21:2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Pero el pasaje que me gusta, porque en estos da la orden: hagan esto, hagan lo otro, vayan aquí, vayan allá. Es decir, no es él el que va a ir, está delegando en este caso. Pero en Marcos 14:13 dice: y envió 2 de sus discípulos y dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento? Porque he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para vosotros ahí. Ahí tenemos esa parte importante de que un líder debe saber delegar. Estos son los planes que hay que hacer, estas son las tareas que tenemos que hacer. En la célula lo mismo, el hermano fulano se va a encargar de esto, la hermana fulana se va a encargar de esto. Es decir, se planea con tiempo la reunión de la célula y se distribuyen las tareas entre los hermanos. Un líder debe saber delegar, debe saber dar oportunidades, como cuando Jesús los envió de 2 en 2, como cuando Jesús les dijo: id por todo el mundo. Está delegando. No es como cuando yo muera que se va a terminar todo esto, en el caso de parafraseando con Jesús. No, Él dio su vida por nosotros, pero la obra debe continuar, debe de seguir. En este caso también hablaremos que Jesús sabía evaluar constantemente su trabajo. En Lucas 10:17, los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten,
sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Los discípulos venían tan felices, venían tan contentos, logramos esto, hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesús les dice, señores, eso está bien, pero de lo que ustedes deben de gozarse es de esto, esto y esto. Lo mismo en la célula. Uno debe saber evaluar constantemente el trabajo que tenemos. Como podemos observar, los discípulos en el pasaje anterior venían con gran gozo y regocijo, pero Jesús no se dejó llevar por la emoción del momento, más por el objetivo claro y definido que él tenía. Los discípulos tenían los ojos en los efectos del momento, pero Jesús tenía una visión más allá de los logros inmediatos. Cuando la mujer derrama el perfume de alabastro sobre Jesús, los discípulos criticaron el acto, pero Jesús tenía una visión mucho más amplia. Y no solamente evaluó la falta de visión de los discípulos en ese momento, sino también el amor de la mujer de dar su valioso perfume al Maestro. Veamos Mateo 26:8. Al verlo, sus discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Como Jesús se dio cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo. Porque siempre tendréis, Él les dice, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. ¿Se dan cuenta? Los discípulos piensan en el momento. Jesús pensaba a largo plazo lo que iba a suceder. Todo líder no debe de quedarse en el momento, viendo las cosas del momento. El líder debe de pensar, no, es que más adelante vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, y esperamos que de aquí salgan tantos líderes, y esperamos que nos multipliquemos, y esperamos que la célula haga esto. El líder siempre está viendo mucho más allá de lo que el resto pueda ver. Muy bien, amados y amadas, ahora que hemos visto el ejemplo de Jesús en su liderazgo, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? ¿Qué podemos sacar para nosotros que beneficie la obra, que beneficie el trabajo con las células? Y quizás en primer lugar, cada líder, cada hombre, cada mujer que tiene esa gran responsabilidad de guiar a otras personas, de motivarlas, de incentivar en ellos el deseo de buscar la voluntad de Dios a través de su santa palabra. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, número uno, como decíamos antes, la conciencia de sí mismo. Un líder debe saber a ciencia cierta quién es ante los ojos de Dios. Una persona redimida, una persona justificada por la fe, salva por la fe en Cristo Jesús, llamada a ser un servidor de los demás dentro del reino de Dios, a esperar la única recompensa que es hacer la voluntad de Dios. Entonces un líder debe saber quién es él y a qué ha sido llamado, cuáles son las responsabilidades que Dios le ha dado, y de esa manera el líder podrá reflejar que en realidad tiene conciencia de sí mismo porque sabe la misión que le ha sido encomendada y la hace con gozo y con alegría. En segundo lugar, pudiéramos decir de que todo líder de célula debe tener metas claras, debe tener objetivos claros dentro del trabajo de su célula. Debe saber que se tiene que multiplicar, que la célula tiene que reproducirse, que para tal día tienen que salir, como Jesús andaba en los caseríos para tal fecha, para tal tiempo, para tal lugar. Así también nosotros, como líderes de célula, debemos de saber claramente cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, cuál es la visión, cuál es la misión que tenemos que realizar. ¿Qué más aprendo yo de todo esto? Que así como Jesús capacitó
a sus discípulos, cada uno de nosotros como líderes debemos de saber invertir nuestro tiempo, invertir nuestros talentos, invertir todos los recursos necesarios para que cada uno de los miembros de la célula, hombres y mujeres, se capaciten, se preparen, porque detrás de cada persona puede que venga una multitud de personas más que serán también entrenadas, capacitadas y enviadas. Así es que un líder tiene que tener ese deseo profundo. Algo que aprendemos en todo esto, que Jesús supo delegar, cada líder debe saber delegar, motivar, esa es palabra clave en el desarrollo de la célula. Motivar a que esta persona participe con nosotros en la evangelización, motivar a esta persona para que trabaje colocando la música en la célula, el otro que haga la lectura bíblica, la persona que trae los bocadillos, la persona que trae un cafecito, un tecito o lo que sea, pero que nosotros sepamos delegar a los demás lo que buscamos que todos hagan. Un buen líder no asume el rol él mismo. Yo quiero sobresalir. No, no y no. Nosotros no buscamos seguidores simplemente. Nosotros queremos preparar gente que le sirva al Señor y continúe de esta manera su obra. Y es por eso que Jesús nos enseñó a que debíamos estar evaluando nuestro trabajo. Cada uno de nosotros debe de saber evaluar el trabajo que está haciendo y ser buenos administradores del tiempo. Así que usted evalúa su trabajo, usted dice, bueno, hemos logrado tanto, ya tenemos 3 meses, no pasamos de ser los mismos, ¿qué está pasando? Entonces el líder está llamado a evaluar todo esto. Así es que tenemos que aprender del liderazgo de Jesús. Falta mucho todavía. Esta es una clase que hemos estado desarrollando de manera somera. No hemos profundizado demasiado, pero cada líder debe de tomar estos ejemplos de liderazgo de Jesús e implementarlos, ponerlos en acción en su propia vida, asimilarlos, encarnarlos, aprender de Jesús. Así es que los motivo a leer más los evangelios para que veamos cómo Jesús de Nazaret trabajó con sus discípulos y así nosotros también trabajar con los integrantes de nuestra célula.